Discurso sexto. El efecto de la persecución pagana sobre la religión y la iglesia cristianas. El efecto de la persecución pagana sobre la religión y la iglesia cristianas. Me refiero aquí a las persecuciones de los 3 primeros siglos. Llamo su atención al siguiente texto, palabras del Señor Jesús. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Esto es Mateo 11, versículo 12. Esto dijo el maestro cuando lo llevaron desde la prisión. La pregunta de Juan el Bautista: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Entonces Jesús, habiendo respondido a la pregunta de Juan, reflexionó sobre ella con sus propios discípulos y dio voz al texto mencionado. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. Y a partir de este ejemplo, podemos recurrir que la violencia malvada es una fuerza con la que hay que contar en la contienda por el establecimiento del reino de los cielos en la tierra. Cristo comprendió claramente la fuerza de la violencia que el reino de los cielos, al luchar por abrirse paso en el mundo, tendría que enfrentar. Esto se hace especialmente evidente cuando, cerca del final de su vida mortal, dijo a los fariseos: «Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, al que matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación». Esto es Mateo 23, versículos 24 al 36. Otro ejemplo en el que el reino de los cielos habría de sufrir violencia y los violentos lo arrebatarían por la fuerza. Debe quedar entendido que no estoy afirmando que la violencia por sí sola, la persecución por sí sola, haya destruido o destruya la religión y la iglesia cristianas, pero a medida que avancemos, veremos que la violencia será uno de los factores que contribuirán a efectuar esa destrucción, una causa que la favorece. La magnitud y grandeza de las persecuciones cristianas tempranas son poco consideradas en estos días, y por esa razón me aventuro a vislumbrarlas, aunque sea brevemente en esta ocasión, y que no cause sorpresa que clasifique la inicua violencia que asaltó a la religión y a la iglesia cristianas entre los factores que condujeron a su destrucción. La furia de los paganos a lo largo de 3 siglos se dirigió contra los líderes y hombres fuertes del cuerpo religioso, y al ser prolongada e implacablemente cruel, aquellos más firmes en su adhesión a la iglesia invariablemente se convirtieron en víctimas de las persecuciones. Estos, al ser abatidos, como veremos, dejaron solo a los débiles para luchar por la fe, y posibilitaron las posteriores innovaciones en la religión de Jesús que el sentimiento público pagano demandaba. Innovaciones que cambiaron por completo tanto el espíritu como la forma de la religión y la iglesia cristianas, y que, en conexión con otros factores destructivos, las subvirtieron por completo. Conviene además señalar que la idea de que el derecho siempre triunfa en este mundo, que la verdad es siempre victoriosa y la inocencia siempre divinamente protegida, son viejas fábulas con las que hombres bien intencionados han extraviado a multitudes crédulas. Pero los duros hechos de la historia y la experiencia real de la vida corrigen esa ilusión.
No me malinterpreten. Creo en el triunfo final del bien, en la victoria última de la verdad, en la liberación definitiva de la inocencia frente a la violencia, en el triunfo final y el establecimiento tanto de la Iglesia de Cristo como del reino de Dios en la tierra, el cumplimiento de todos los propósitos de Dios en relación con todas estas cosas. También la inocencia, la verdad y la justicia serán, al fin, más que vencedoras. Tendrán éxito en la guerra, aunque eso no las libre de perder algunas batallas por causa de la violencia de los malvados. A la luz de estas reflexiones, digo entonces que, después de Cristo, como antes de él, el reino de los cielos ha sufrido violencia y los violentos lo arrebatan por la fuerza. ¿Hasta qué punto esa violencia, manifestada en las persecuciones de los 3 primeros siglos cristianos, influyó como factor en causar la destrucción de la Iglesia cristiana? Es lo que ahora brevemente ocupará nuestra atención. Conflicto de autoridades. Al comienzo, sin embargo, hay una dificultad que no puedo pasar por alto: el desacuerdo entre eminentes escritores sobre la magnitud y la severidad de las persecuciones que sufrieron los cristianos, hasta la ascensión de Constantino al trono imperial de Roma a principios del siglo IV, en el año 306 después de Cristo. Por un lado, escritores infieles como Gibbon y Dodwell intentaron minimizar el sufrimiento de los cristianos durante las persecuciones, y por otro, escritores cristianos como Eusebio, Milner, Paley y Fox intentaron magnificarlo. El motivo tanto de los infieles como de los cristianos es obvio. Cuanto más violentas y extensas sean las persecuciones, más numerosos los mártires, y más glorioso el supuesto triunfo de la Iglesia. Por otro lado, si se demuestra que las persecuciones son limitadas, que el sufrimiento se presenta como insignificante y que los mártires son pocos, la Iglesia se ve despojada de gran parte de su gloria. Sin duda, ambas partes han llegado a extremos en la controversia. Desafortunadamente, para el lado cristiano de la controversia, hay muchas razones para creer que el relato del sufrimiento cristiano durante el período mencionado ha sido muy exagerado. Su principal autoridad, Eusebio, ha puesto en duda, en mayor o menor medida, la fiabilidad de todo lo que ha escrito al declarar en el capítulo inicial de su historia eclesiástica y en otras partes. Por lo tanto, hemos reunido de sus memorias dispersas todo lo que consideramos útil para el presente tema, y hemos juntado las expresiones de los propios escritores antiguos que son apropiadas para él, recogiendo, por así decirlo, las flores de los campos intelectuales. Nos esforzaremos por darle su unidad mediante tratamiento histórico. Esto está en Eusebius Ecclesiastical History, libro 1, capítulo 1, página 9. Sobre estos pasajes, Gibbon comenta: el más serio de los historiadores eclesiásticos, el propio Eusebio, confiesa indirectamente que ha mencionado todo lo que podría redundar en gloria y que ha suprimido todo lo que pudiera contribuir a la deshonra de la religión. Tal reconocimiento despertará naturalmente la sospecha de que un escritor que ha violado tan abiertamente una de las leyes fundamentales de la historia no ha prestado la debida atención a la observancia de lo otro. Esto es Decline and Fall of the Roman Empire, volumen 2, capítulo 16, página 282. Edición Murray de 1887. John W. Draper, autor de Intellectual Development of Europe,
también se refiere a lo mismo al comentar las inexactitudes de los primeros escritores cristianos. En la composición histórica había una falta de imparcialidad y veracidad, casi increíble para nosotros. Así Eusebio confiesa ingenuamente que en su historia omitirá todo lo que pueda desacreditar a la Iglesia y magnificará todo lo que pueda contribuir a su gloria. Esto es Intellectual Development of Europe, volumen 1, página 360. Pero si bien hay que admitir que hay muchas razones para creer que los padres cristianos exageraron tanto la extensión como la severidad de aquellas primeras persecuciones, queda claro que tanto la extensión como la severidad de ellas fueron mayores de lo que admiten los escritores infieles y más perjudiciales para la Iglesia de lo que admiten los escritores cristianos. La verdad de esto puede probarse independientemente de los testimonios de los padres cristianos o de los intentos de paliar a los infieles por parte de los perseguidores. Las pruebas a las que me remito son los edictos de los propios emperadores, considerados a la luz de la conocida crueldad de los romanos, intensificada por la malicia del celo religioso, encendido para reprimir una sociedad odiosa cuyas doctrinas se consideraban destructivas de las antiguas religiones de Roma y una amenaza para la existencia misma del Estado. Persecución de los judíos. La primera persecución de los seguidores de Cristo se menciona en el Nuevo Testamento y se llevó a cabo en gran parte bajo el mando del joven y celoso fariseo Saulo de Tarso, conocido posteriormente como Pablo, el misionero de los Hechos y las Epístolas. Esto resultó en la lapidación de Esteban y el encarcelamiento de muchos. Eso se ve en Hechos 7. A continuación se produjo una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén y los cristianos se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Esta persecución en particular, sin embargo, parecía no haber estado dirigida a los apóstoles. Esto lo vemos en Hechos 8. Pero después, Herodes Antipas, el tetrarca, en los primeros tiempos de la iglesia, extendió su mano para vejar a algunos de la iglesia y mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y como vio que esto agradó a los judíos, procedió a tomar también a Pedro y lo echó en prisión. Pero el apóstol fue liberado de la prisión por un ángel y escapó de Jerusalén. La persecución neroniana. A mediados del siglo I, multitudes de seguidores de Cristo se habían congregado en Roma, y cuando el emperador Nerón, para satisfacer su locura depravada, incendió la ciudad en el año 67 después de Cristo, culpó a los cristianos, despreciados en todas partes, por su supuesto odio a la humanidad. Según el juicioso Tácito, el emperador Nerón intentó que los cristianos confesaran el incendio de Roma. Sin embargo, fracasó. Entonces Tácito, con este fin, Nerón infligió las torturas más exquisitas a aquellos hombres que, bajo el vulgar apelativo de cristianos, ya estaban marcados con merecida infamia. Derivaban su nombre y origen de Cristo, quien, en el reinado de Tiberio, había sufrido la muerte por sentencia del procurador Poncio Pilato. Las confesiones de los detenidos descubrieron una gran multitud de sus cómplices y todos fueron condenados, no tanto por el delito de incendiar la ciudad, sino por su odio a la humanidad. Ellos murieron bajo tortura y sus tormentos eran agravados por insultos y burlas. Algunos fueron crucificados, otros
cocidos con pieles de fieras y expuestos a la furia de los perros. Otros, untados con materiales combustibles, fueron utilizados como antorchas para iluminar la oscuridad de la noche. Esto se ve en Tacitus Annals, traducción de Oxford, Biblioteca Clásica de Harper, libro 15, capítulo 44. Este breve extracto de un largo pasaje hace que el testimonio de Tácito sea suficiente para demostrar, primero, que la persecución neroniana era generalizada en la ciudad, segundo, su terrible crueldad, y tercero, el gran aborrecimiento que los romanos sentían por los cristianos. La persecución deciana. Los límites necesarios de este tratado impiden ofrecer una consideración exhaustiva de las diversas persecuciones, 10 en total, sufridas por los cristianos durante los 3 primeros siglos. Por tanto, me contentaré con hacer una breve referencia a aquellas más desastrosas para la Iglesia. Esto nos lleva, tras muchas persecuciones severas, a aquella persecución general y terrible de los cristianos bajo el gobierno de Decio a mediados del siglo III. Esta persecución fue más espantosa que cualquiera de las que la precedieron. Se extendió por todo el imperio y tuvo como objetivo declarado forzar la apostasía de los cristianos. Cuán incansables debieron haber sido los esfuerzos para lograr la destrucción o la apostasía de los cristianos se verá cuando se sepa que a los gobernadores de las provincias se les ordenó, bajo pena de perder sus propias vidas, ya sea exterminar completamente a todos los cristianos o hacerlos regresar mediante dolor y torturas a la religión de sus padres. Durante 2 años, una gran multitud de cristianos en todas las provincias romanas fue aniquilada por diversas formas de castigo y sufrimiento, e inmensos números, consternados no tanto por el miedo a la muerte, sino por el temor a las prolongadas torturas con las que los magistrados, intentando vencer la constancia de los cristianos, profesaban renunciar a Cristo y procuraban su seguridad, ya sea mediante sacrificios, es decir, ofreciendo incienso ante los ídolos, o mediante certificados comprados con dinero. Esto se ve en Mosheim Institute's Murdoch's Translation, libro 1, siglo III, parte 1, capítulo 2. Gibón, quien nunca admite la severidad de las persecuciones bajo los emperadores romanos, excepto cuando se ve obligado por hechos innegables, dice respecto a esta persecución bajo Decio: la caída de Filipo, el predecesor de Decio, introdujo con el cambio de gobernante un nuevo sistema de gobierno tan opresivo para los cristianos que su condición anterior, desde la época de Dominiciano, se presentó como un estado de perfecta libertad y seguridad, en comparación con el tratamiento riguroso que experimentaron bajo el corto reinado de Decio. Eso está en Gibón, capítulo 16, de Decline and Fall of the Roman Empire. Milner, citando a Cipriano, dice sobre el efecto de esta persecución: grandes cantidades de personas cayeron en la idolatría inmediatamente, incluso antes de que se les acusara de cristianos. Muchos acudieron al foro y ofrecieron sacrificios a los dioses tal como se les ordenó. Y las multitudes de apóstatas eran tan numerosas que los magistrados quisieron retrasar la llegada de muchos hasta el día siguiente, pero los miserables suplicantes los instaron a que se les permitiera demostrar su paganismo esa misma noche. Esto es Milner's Church History, volumen 1, siglo III, capítulo 8, página 166.
Esto refuta la idea de que la persecución no abrumaba, en algunas ocasiones, la constancia de los cristianos. La persecución diocleciana. Solo queda una persecución más por mencionar, la comúnmente conocida como la persecución de Diocleciano. Según Eusebio, esta persecución, generalmente llamada la 10ª, tuvo lugar en el 19º año del reinado de Diocleciano, en el año 303 después de Cristo. El emperador procuró al principio destruir la superstición de los cristianos, venciendo la constancia de sus líderes, pero al encontrar más resistencia de la que había previsto, finalmente promulgó un edicto ordenando a los magistrados obligar a todos los cristianos sin distinción de edad, sexo ni posición a ofrecer sacrificios a los dioses y a emplear tormentos para forzar esa apostasía. Los magistrados obedecieron estrictamente el edicto del emperador y la iglesia cristiana fue reducida al extremo. Esto está en Mosheim's Ecclesiastical History, libro 2, siglo IV, parte 1, capítulo 1, página 209. Las escenas de sufrimiento por torturas y derramamiento de sangre en todo el imperio, excepto en la Galia, donde reinaba Constantino, desafían toda descripción. Miles de hombres, mujeres y niños, despreciando la vida presente por el amor a la doctrina de nuestro Salvador, se sometieron a la muerte bajo diversas formas. Algunos, después de ser torturados con raspaduras y en el potro, y los más terribles azotes y otras innumerables agonías que harían estremecerse al oírlas, fueron finalmente entregados a las llamas, otros arrojados y ahogados en el mar, otros ofreciendo voluntariamente sus cabezas a sus verdugos, algunos muriendo en medio de sus tormentos y otros consumidos por el hambre, y otros nuevamente clavados en la cruz. Algunos, en efecto, fueron ejecutados como los malhechores comunes, otros, más cruelmente aún, fueron clavados en las cruces con la cabeza hacia abajo y mantenidos con vida hasta perecer de hambre sobre la misma cruz. Esto está en Eusebius Ecclesiastical History, libro 8, capítulo 8. La persecución deciana. Semejantes descripciones de crueldad y sufrimiento podrían multiplicarse casi indefinidamente. Gibbon, cuya marcada renuencia a admitir la severidad de las sucesivas persecuciones de los primeros cristianos, me mueve a citarlo tan a menudo como el espacio lo permita. Dice respecto a esta persecución: se ordenó a los magistrados emplear todos los métodos de severidad que pudieran lograr que los cristianos abandonaran su odiosa superstición y los obligaran a volver al culto establecido de los dioses. La rigurosa orden fue extendida mediante un edicto posterior a todo el cuerpo de cristianos, quienes quedaron expuestos a una persecución violenta y general. En lugar de aquellas saludables restricciones que antes existían, el testimonio directo y solemne de un acusador se convirtió en deber, así como en interés del funcionario imperial descubrir, perseguir y atormentar a los más notorios entre los fieles. Se proclamaron severas penas contra cualquiera que se atreviera a salvar a un sectario proscrito de la justicia, indignación de los dioses, de la justa indignación de los dioses y de los emperadores. Esto está en Gibbon, Decline and Fall, volumen 2, página 274. Esta persecución duró 10 años
y al cabo de este tiempo la iglesia presentaba un espectáculo desolador. Por todas partes, incluso en Galia, los templos cristianos yacían en ruinas. Corrían ríos de sangre cristiana en cada provincia del imperio, salvo en la Galia donde gobernaba Constantino. Y aún allí una persecución anterior bajo Aurelio y Vero había casi destruido las iglesias. El culto público fue suspendido, los santos fueron llevados a la apostasía mediante tormentos o huyeron de las provincias hacia los bárbaros o se mantuvieron ocultos. Mientras tanto, los magistrados, incitados tanto por la avaricia como por el odio al cristianismo, confiscaron no solo los bienes de la iglesia, sino también las posesiones privadas de los ministros. En otros casos, los líderes eclesiásticos fueron asesinados o mutilados y enviados a las minas o desterrados del país. Muchos, por temor de sufrir torturas, se quitaron la vida y muchos apostataron de la fe. Y lo que quedó de la comunidad cristiana, y tengas esto muy en cuenta, consistía en personas débiles, pobres y temerosas. Esto está en Schlegel, citado por Murdoch. Véase la nota en Mosheim's Historia Eclesiástica, libro 2, siglo IV, parte 1, capítulo 1, página 201, nota 12. Una forma de persecución más sutil y peligrosa que la violencia. Después de adoptar estas medidas para la destrucción de la iglesia, se pusieron en práctica severidades de otro carácter. Se consideró necesario someter a los más intolerables sufrimientos la condición de aquellos individuos perversos que aún rechazaban la religión de la naturaleza, de Roma y de sus antepasados. Las personas de nacimiento distinguido fueron declaradas incapaces de ocupar cargos o empleos. Los esclavos fueron privados para siempre de la esperanza de libertad, y todo el cuerpo del pueblo fue excluido de la protección de la ley. Los jueces fueron autorizados para escuchar y resolver cualquier causa presentada contra un cristiano. Pero los cristianos no podían presentar queja alguna por los agravios que ellos mismos hubieran sufrido. Así, estos desafortunados sectarios quedaban expuestos a la severidad mientras eran excluidos de los beneficios de la justicia pública. Este nuevo tipo de martirio, tan doloroso y prolongado, tan oscuro e ignominioso, fue quizá el más apto para quebrar la constancia de los fieles, y no cabe duda de que las pasiones y los intereses de los hombres se hallaban en esta ocasión dispuestos a favorecer los designios de los emperadores. Esto se ve en Gibbon, Decline and Fall, volumen 2, capítulo 16, página 270. El testimonio de los monumentos. Que los romanos consideraban completada la destrucción de la iglesia cristiana tras la persecución de Diocleciano, lo atestiguan las inscripciones halladas en monumentos y medallas. 2 columnas en España, erigidas para conmemorar el reinado de Diocleciano, llevaban las siguientes inscripciones. En la primera, Diocleciano, Joviano, Maximiano, Herculio, Césares Augustos, por haber extendido el imperio romano en Oriente y Occidente, y por haber extinguido el nombre de los cristianos que habían llevado a la República a la ruina. En la segunda, Diocleciano, etc., por haber adoptado a Galerio en Oriente, por haber abolido en todas partes la superstición del Cristo, y por haber extendido el culto de los dioses. Y en una medalla de Diocleciano se leía: extinguido el nombre de los cristianos.
Esto está en Milner, Historia de la Iglesia, volumen 2, siglo IV, capítulo 1, páginas 6 y 7. Cuando se recuerda que estas persecuciones, a las que he hecho solo una breve referencia, se extendieron por casi 3 siglos, que los emperadores cuyos edictos las inauguraron poseían un poder ilimitado para ejecutar sus decretos, que la época en que ocurrieron fue de una crueldad que supera la comprensión moderna, que el odio romano, es decir, pagano, hacia los cristianos era venenoso y encarnizado, porque se había hecho creer a los paganos que la existencia de la antigua religión de Roma, y más tarde la del mismo imperio, dependía de la destrucción del cristianismo. Cuando todo eso se tiene presente, no debe sorprendernos que los santos quedaran desgastados o tan cerca de ello, que solo quedaran hombres débiles y temerosos para resistir, aunque en vano, la paganización del cristianismo, es decir, la destrucción de la Iglesia de Cristo. Algunos dirán, por supuesto, que la victoria sobre el cristianismo, anunciada en esos monumentos, fue seguida por la victoria del cristianismo bajo Constantino el Grande, que la religión cristiana se volvió prácticamente la religión oficial del imperio. Pero ¿fue la religión cristiana y la iglesia cristiana las que así triunfaron? ¿O más bien una forma paganizada de religión y una iglesia paganizada que llevaba el nombre de iglesia cristiana la que entonces triunfó? Estoy convencido de que la verdad de la historia sostendrá la opinión de que la religión cristiana y la iglesia cristiana de las primeras décadas del siglo IV y a lo largo de todos los siglos posteriores del IV ya no eran la religión de Jesucristo, ni las iglesias que sucesivamente siguieron al naufragio de los primeros siglos cristianos. La romana católica, la griega y las divisiones protestantes de la cristiandad, o todas ellas combinadas, eran la iglesia o las iglesias de Jesucristo. Una declaración categórica, lo sé, pero una amplia investigación del tema, llevada a cabo a lo largo de muchos años de estudio y escritura sobre esa rama de la historia, ha conducido a la conclusión que tan positivamente se ha expresado. El efecto de la paz intermitente y la tolerancia de la Iglesia. Estos períodos recurrentes de persecución durante los 3 primeros siglos, 10 en total, estuvieron separados por épocas de tolerancia, paz y prosperidad para la Iglesia. Pero todos los escritores eclesiásticos reconocidos coinciden en que los períodos de prosperidad fueron más desastrosos para la religión y la Iglesia de Jesús que los períodos de cruel persecución. Es casi un aforismo histórico que la guerra puede destruir a las naciones, pero la comodidad y el lujo corrompen al ser humano. La paz especialmente es peligrosa para la Iglesia. La prosperidad relaja la disciplina. La gente siente cada vez menos la necesidad de una providencia que la sostenga. Pero en la adversidad, el hombre busca a Dios y su devoción hacia Él aumenta en la misma medida. Solo puedo tomarme el tiempo para una breve mirada de uno de estos períodos de paz y prosperidad y sus efectos. El que precedió a la persecución de Diocleciano, como por ejemplo de los efectos de otros períodos semejantes. Cuando por causa de una libertad excesiva, dice Eusebio, caímos en negligencia y pereza, envidiándonos y denigrándonos unos a otros de diversas maneras, y estábamos casi, por así decirlo, en el punto de tomar las armas unos contra otros, como palabras, como con dardos y lanzas. Los
prelados vituperando a los prelados, y el pueblo levantándose contra el pueblo, y la hipocresía y la simulación habían alcanzado el grado más alto de malicia. Entonces el juicio divino, que suele preceder con una mano indulgente, mientras las multitudes se agolpaban aún en la iglesia, con una visita suave y benigna comenzó a afligir el episcopado. La persecución habiendo comenzado a levantarse en el ejército, pero como carecíamos de toda sensibilidad y no fuimos prontos en medidas para aplacar y propiciar a la deidad, algunos en verdad, como ateos, considerando nuestra situación como desatendida y no observada por la providencia, añadimos una maldad y miseria a otra. Pero los que parecían ser nuestros pastores, al apartarse de la ley de la piedad, se inflamaron unos contra otros, con disputas mutuas, acumulando solo riñas y amenazas, rivalidades, hostilidad y odio mutuo, ansiosos únicamente por asistir al gobierno como si fuera una especie de soberanía. Esto está en Eusebio, Historia Eclesiástica, libro 8, capítulo 1. De las condiciones que precedieron y siguieron a esta persecución de Diocleciano, especialmente del período en el cual la iglesia cristiana fue aplastada a causa de ella y aún así sobrevivió, dando testimonio de la persistencia de una iglesia cristiana a través de esa y de todas las demás épocas, el reverendo Joseph Milner, autor de la Historia de la Iglesia de Cristo, a quien se hace referencia con frecuencia, dice: la persecución que estamos revisando, la de Diocleciano, encontró a la Iglesia en el estado más bajo de sabiduría y piedad cristianas. Es en vano que busque pastores juiciosos y discretos y una visión claramente evangélica en todo este período. La persecución halló un gran número de personas pérfidas y cobardes, algunos espíritus elegidos, humildes y fieles, hasta la muerte, pero de estos muchos, por temor o ignorancia, estaban mal instruidos en su deber tanto hacia Dios como hacia los hombres, mezclando con el amor de Cristo la intemperancia y la precipitación de una voluntad ciega y propia. Este conocimiento tan bajo entre los cristianos es evidente por Eusebio, uno de los más eruditos de aquellos tiempos, quien ensalza una conducta en estos hermanos que hoy un cristiano de luz y capacidad comunes condenaría. Sé que es común que los autores representen la gran decadencia del cristianismo como habiendo tenido lugar solo después de su establecimiento externo bajo Constantino, pero la evidencia de la historia me ha obligado a descender de esta opción. De hecho, hemos de admitir que durante toda una generación anterior a la persecución de Diocleciano, aparecieron pocas señales de piedad superior. Apenas existía un luminar de santidad, y no es común en ninguna época que surja una gran obra del Espíritu de Dios bajo la dirección de algunos santos, pastores o reformadores notables. Todo este periodo, casi como toda la escena de la persecución, es muy pobre en tales caracteres. Esto es Milner, History of the Church, volumen 2, siglo IV, capítulo 1. Él lamenta la ausencia de maestros competentes de la verdad evangélica y su falta de influencia en las mentes cristianas. Es vano esperar que la fe cristiana abunde sin doctrina cristiana. También enseña lo mismo que antes mencionó Eusebio, diciendo: la ambición de muchos al aspirar a los cargos de la Iglesia, las disputas entre los propios confesores, las ordenaciones ilegales y no autorizadas, y la agitación provocada por jóvenes demagogos en los restos mismos de la Iglesia perseguida,
y los múltiples males que sus vicios suscitaron entre los cristianos, cuán tristemente debió haber caído el mundo cristiano para conducirse de tal modo bajo la vara misma de la venganza divina. Esto es Milner History of the Church, volumen 2, siglo IV, capítulo 1. Hay mucho más en el mismo sentido y de muchos otros autores. El tiempo no me permite extenderme con más citas, pero estas reflexiones se imponen por sí solas. Si tales decadencias espirituales y morales, surgidas de períodos intermitentes de paz, se añaden al efecto de los períodos de persecución cruel, cuán deteriorador debe haber sido el efecto combinado sobre la religión cristiana y la Iglesia de los 3 primeros siglos. Y además, cuando tales confesiones han de hacerse respecto a los períodos de paz y prosperidad que alternan con los de cruel persecución, como se ha visto, ¿qué hemos de anticipar sino que una religión y una iglesia casi deterioradas acabarán en una época en la que los emperadores mundanos y sin conciencia se convertirán en sus patronos por ventajas políticas, y aquello que una vez fue la iglesia de Cristo quedará, conforme a la moda mundana, elevado al rango de religión de la aún pagana Roma? Permítame, sin embargo, anticiparme hasta cierto punto a la respuesta que surgirá en algunas mentes en relación con estas fuerzas desintegradoras que obran sobre la religión y la iglesia cristianas, a saber, a pesar de todo lo que pueda decirse respecto a la apostasía o la pérdida de la religión y de la iglesia cristianas, tenemos la promesa de que Cristo estará con sus apóstoles, siempre hasta el fin del mundo, lo cual se afirma debe incluir a los sucesores de los apóstoles, tanto como los apóstoles mismos, pues de otro modo la promesa no podría cumplirse, de modo que el mundo queda asegurado de tener un ministerio divino para enseñar el Evangelio, y por tanto puede sentirse seguro en cuanto a poseer un ministerio divino y una iglesia efectiva. También se responderá que las llaves del reino de los cielos fueron dadas y que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Todo esto, en su debido tiempo y lugar, recibirá la consideración y exposición que la razón y la escritura aprobarán. Ni una recta comprensión de estos pasajes mitigará la verdad que aquí se sostiene respecto a la apostasía. Esto nos lleva ahora a la consideración de la revolución cristiana de los primeros años del siglo IV y de cómo afectó al carácter de la iglesia cristiana, si es que alguna existía ya en ese tiempo. Este será el tema de nuestro próximo discurso. Referencias. Bueno, acá hay varias referencias que el autor da a lo largo de la presentación. Me he dado tremendo trabajo de buscarlas y dejarlas accesibles. Hay muchas que fueron muy difíciles de encontrar, pero no están todas las referencias clicables. Hay cosas que no las puse porque me consumen mucho tiempo. Así que, pero puedo dar testimonio que el autor fundamenta todo. Yo intenté dejar más al acceso del usuario las referencias y da mucho trabajo, pero voy ahora a dejar ese trabajo en las manos del que vea la presentación. Si quieren buscar las referencias, búsquenlas. Seguramente con la ayuda de inteligencia artificial se pueden encontrar más rápido. Entonces voy a pasar la posta al oyente. De aquí en adelante no voy a poner más referencias porque me da un trabajo enorme y voy a dejar eso en manos del oyente. Muchas gracias por ver esta presentación y en breve estaremos haciendo el discurso número 7. Adiós.